Buenos días, chicos, nuevamente acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para dar inicio a nuestras clases virtuales. En esta oportunidad vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal. Quien te acompaña es mi Rosana y el tema para el día de hoy es sentido figurado y sentido recto, ¿no? Es un tema con un título nuevo, pero sin duda cuando te empiece a explicar en qué consiste te vas a sentir muy familiarizado. ¿Tienes alguna idea? Pero el título de repente no te hace una mención. Al menos sentido figurado puede ser que te parezca algo conocido. Bien, vamos a desarrollar el concepto para que tú lo conozcas bien. Dice, ¿qué sentido figurado? Generalmente cuando hablamos de sentido figurado es cuando uno dice o emite una palabra o frase con una intención, con un significado distinto al que comúnmente lo podemos entender. De repente un poco confuso te puede parecer la definición, pero más que todo sentido figurado es cuando uno quiere darle un nombre común, un nombre más, una suposición de algo, ¿no? Por ejemplo, para que lo tengas más claro, eh, puede ser, dice, una oración puede ser, ¿no? He estudiado tanto, dice, que me sale humo de la cabeza, ¿no? Ese es hablar en sentido figurado. Y esto normalmente, ¿qué significaría? O sea, que has estudiado bastante, que realmente has estudiado un montón, ¿no es cierto? Pero tú lo dices de otra manera. O sea, lo estás hablando. Al hablar las cosas reales y darle otra utilizar otro tipo de palabras, ¿no? Palabras similares que te den a entender lo mismo, eso es hablar en sentido figurado, ¿no? O por ejemplo, puedes decir, ay, por ejemplo, se me ocurre de poder decir, ay, este chico es bien mosca, ¿no? Por decirlo así, es bien mosca. Supuestamente ahí tú estás diciendo que ese chico es muy vivo, ¿no? O puedes decir, ay, escribes como una tortuga. Estás hablando en sentido figurado. Tú te estás refiriendo, lo que realmente quieres decir es que este muchacho, esta persona escribe muy lento, ¿no? Porque lo característico de una tortuga, perdón, es que sea lenta. A eso se refiere hablar en sentido figurado, ¿no? Darle otra connotación, otro significado a las palabras, ¿no? Se puede parecer, nosotros que hemos ya estudiado lo que es las figuras literarias, es como si habláramos en metáfora, ya. Yo creo que con esa explicación o esa comparación estamos siendo mucho más claros, ¿no? ¿Y qué es hablar en sentido recto? En sentido recto es algo más común, es de alguna manera hablar e informar algo, prácticamente es mencionar de manera directa la información que se quiere dar, ¿no? Sin comparaciones, sin ponerle algún significado que puedas comparar o que tengas que interpretar. En lo que es sentido de figurado, tú tienes que interpretar lo que se quiere decir. En cambio, en sentido recto es cuando tú hablas normalmente, por ejemplo, como el ejemplo que te voy a presentar acá, que dice, el cielo está nublado o hoy es un día soleado. Ahí no hay nada que interpretar, no estás comparando, no le estás poniendo otras palabras para que tengan el mismo significado, ¿no? Simplemente estás dando una información. Ese es hablar o mencionar o escribir algo en sentido recto. Bien, entonces es la diferencia de sentido figurado y de sentido recto, ¿no? Fácil, yo creo que con los ejemplos te queda mucha más clara la idea, ¿no? Es un tema sencillo, un tema ágil, muy, muy, muy fácil de entender, pero eso sí, ¿no? Acá hay mucha interpretación, porque cuando uno habla en sentido figurado, después uno se queda a hablar, porque no todos lo van a entender. Algunos dirán, ¿qué me quiso decir? Con eso es como que das unas suposiciones para que la otra persona interprete, ¿no es así? Bien, acá te presento un siguiente ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, para que quede mucho más claro. Justo el ejemplo que te mencioné, dice, en este trabajo tienes que estar bien mosca, dice, o sea, tienes que estar bien despierto, como la mosca, rápida, viva, ¿no? Para atrapar una mosca es complicado, ¿no? Entonces, cuando uno dice mosca es algo vivaz, audaz, algo vivo. Entonces, esa es la interpretación que tú le quieres dar a esta oración, ¿no? Se le quiere dar. Pero en sentido recto, ¿qué tendrías que decir? Dice, la mosca es un insecto volador, o sea, en sentido recto es dar la información
tal cual, ¿no? No hay que interpretar nada, ¿no? Acá solamente se da, emites la información, emites las palabras, emites una oración, una frase, donde informas algo y punto. Ese es el sentido recto. Por el contrario, en sentido figurado, sí cabe lo que es la interpretación, ¿no? Por ejemplo, no todas las personas pueden de repente deducir rápidamente cuando le dicen, alguien viene y dice, tienes que ser en este trabajo, tienes que ser muy mosca. Muy mosca, ¿qué se referirá, no? Entonces tienes que interpretar. Y ahí donde viene, pues, justamente el razonamiento. El razonamiento son ejercicios de razonamiento que son muy, muy importantes y muy buenos para ejercitar nuestro sentido de interpretación. En chicos, los cursos o los ejercicios de razonamiento verbal son muy ágiles, son muy buenos, son muy importantes. Recuerda, como te dije, razonamiento verbal es un curso muy importante que te va a ayudar a despertar, a mejorar un vocabulario, a mejorar tu capacidad de razonar, de raciocinio. Así es que tómalos en cuenta y te dejo justamente una serie de ejercicios para que tú puedas interpretar, para que tú puedas ejercitar esta mente con este tipo de temas. Muy bien, muchachos, ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado claro. Igual, ya sabes que cualquier consulta, cualquier duda que haya que no tengas claro, inclusive en los ejercicios, porque hay ejercicios dentro de la hoja de aplicación en el cual tú tienes que interpretar, ya sabes que estoy conectada y gustosa de atenderte. Gracias.